Bueno, buenas noches. En nombre del Colegio de Psicoanalistas le damos a todos la bienvenida. Es una noche especial, tenemos el honor y el placer de recibirlo a Juan Carlos Volnovich, que viene con una propuesta de un título y una propuesta realmente de lo más convocante y entusiasmante. Les pido por favor que cierren todos los micrófonos y bueno, lo voy a presentar a Juan Carlos. Juan Carlos Volnovich es médico, psicoanalista. Renunció a la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1971, integrando el grupo Plataforma, especialista en psiquiatría infantil. Es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, es doctor honoris causa por la Universidad Nacional de San Luis, doctor honoris causa por la Universidad Madres de Plaza de Mayo, es profesor extraordinario, honorario y académico ilustre por la Universidad de Mar del Plata y ha sido seleccionado por la Unión de Mujeres de la Argentina para recibir la estatuilla Margarita de Ponce por sus aportes a la teoría de género. Premio Conex en Psicoanálisis 2016. El título de lo que Juan Carlos va a exponer hoy es ni más ni menos que ¿qué futuro nos espera? ¡Wow! Así que, bueno, adelante, Juan Carlos, te escuchamos. Es habitual comenzar agradeciendo la invitación, es una formalidad en el inicio, agradecer la invitación. Sin embargo, en este caso, mi gratitud sobrepasa los límites de la cortesía y los buenos modales, porque en este caso, mi agradecimiento tiene el tamaño de la admiración que me despierta el trabajo que realizan en el Colegio Psicoanalista, el trabajo que realizan y la modalidad institucional que fueron adoptando. He sido testigo como a lo largo de los últimos años el colegio se ha convertido en un referente para quienes hemos sido tomados por el psicoanálisis. Digo tomados, agarrados por el psicoanálisis, y evoco a Gilou que un día me dijo, mira, el psicoanálisis cuando te agarra no te suelta más. Claro, ella lo decía en francés sonaba más fuerte. A lo largo de estos últimos años ha ido creciendo mi interés por acompañarlos y créanme que he aprendido mucho, si no todos, escuché casi todas las presentaciones que se hicieron en el colegio y es por eso que recibí la invitación de Magdalena Echegaray como un halago y un desafío para dialogar con los autores y las autoras que me precedieron. Claro, después de aceptar la invitación, me vi obligado a poner un título a mi exposición y fue entonces cuando me surgió como si viniera de una voz ajena, ¿qué futuro nos espera? Lo sugerí aún sin tener la menor idea de lo que iba a decir, pero teniendo muy en cuenta el porvenir de una ilusión. De modo tal que intentaré no responder al interrogante acerca del futuro, esa es tarea de profeta, y todavía la omnipotencia que me habita no da para tanto, pero sí hacerlo trabajar. ¿Qué futuro nos espera? La popularidad adquirida por la transitada afirmación atribuida tanto a Jameson como a Zizek, esa que dice que es más fácil pensar en el fin del mundo que pensar en el fin del capitalismo, impone reconocer el fuerte impacto de verdad que revela y al mismo tiempo la intención que oculta. Sí, es posible pensar en el fin del mundo y es posible pensar en el fin del capitalismo. Lo que se hace difícil es imaginar el inicio de un mundo revolucionado
habitado y organizado en base a un sistema diferente al sistema capitalista, sea este socialista o vaya uno a saber cómo se llame. Hoy en día, a quienes habitamos el campo ampliado de la salud mental, se nos augura el reconocimiento de nuestra práctica para enfrentar la mega pandemia de depresión que nos espera como consecuencia del COVID, de las guerras y sobre todo del hambre que nos amenaza por los cuatro costados. Desde los gobiernos hasta la Organización Mundial de la Salud nos invitan a prepararnos para un futuro donde grandes sectores de las poblaciones estarán deprimidos y por lo tanto empastillados, y donde otros grandes sectores morirán por inanición. Juan Carlos, discúlpame, alejate un poquito el micrófono porque reverbera mínimamente. Gracias, perdón. Esa es la propuesta. Eso es lo pensable, lo imaginable. Un mundo de deprimidos y de miserables. Un mundo de deprimidos, miserables, ocupado por una erupción de hordas fascistas ajenas a cualquier racionalidad. A eso nos invitan. Eso es lo pensable, lo imaginable. Lo impensable, lo inimaginable, es una humanidad que diga basta, que eche a andar y que su marcha de gigantes no se detenga hasta lograr un mundo mejor al que tenemos. Para eso tal vez no sea necesario aproximarnos a los obstáculos que se oponen a imaginar lo inimaginable. Esto es, a integrar una comunidad que desafía la imposición de un futuro resignado, condenado a esperar el fin. Tal vez para eso no sea necesario volver a instalar los viejos interrogantes que interpelan al psicoanálisis. ¿Cuáles son las trampas tendidas en el seno de la propia subjetividad que nos llevan a convalidar aún sin querer un sistema opresor, injusto y desigual? ¿Cuál es y cómo funciona esa dialéctica siniestra instalada dentro de nosotros mismos que nos impide rebelarnos contra quienes nos despojan de los bienes materiales, de los bienes simbólicos y de la vida misma? ¿Por qué los que menos tienen son los que tienen menos posibilidad de oponerse a un sistema que los excluye o los explota, pero que no los reconoce? ¿Por qué aquellos que nada tienen que perder más que sus cadenas son los más sumisos y obedientes al proyecto de exterminio? Frente a estos interrogantes, Freud ensaya una respuesta y lo cito. Sucede algo sumamente curioso que nunca habríamos sospechado y que sin embargo es muy natural. La agresión es introyectada, internalizada, de vuelta al lugar de donde procede, es dirigida contra el propio yo, incorporándose a una parte de este que en calidad de super yo se opone a la parte restante y asumiendo la función de conciencia moral, despliega frente al yo la misma dura agresividad que el yo, de buen grado, habría satisfecho en individuos extraños. Despliega frente al yo la misma dura agresividad que el yo de buen grado habría satisfecho en individuos extraños. Bien pudiera entenderse entonces como tanto mayor el odio frente a quienes nos humillan y nos agreden, tanto mayor será la agresividad contra uno mismo. Así es que Freud, guiado por el interrogante que lo invita a pensar acerca de los recursos que despliega la cultura para coartar la agresión que le es antagónica, arriba al sentimiento de culpabilidad, ese dispositivo siniestro montado en el seno del psiquismo individual que reduce nuestras posibilidades de rebeldía frente al sufrimiento y las carencias. De modo tal que el sentimiento de culpabilidad se postula como el método princeps al servicio de la perpetuación del sistema. El sentimiento de culpabilidad, dice Freud, y vuelvo a citarlo, se manifiesta bajo la necesidad de castigo. Por consiguiente, la cultura domina la peligrosa inclinación agresiva del individuo, debilitando a éste, desarmándolo y haciéndolo vigilar por una instancia alojada en su interior como una guarnición militar en la ciudad conquistada. Desde Freud en adelante, el psicoanálisis se ha visto interpelado por los mismos interrogantes que insisten y que casi siempre arriban al mismo destino: el porqué de la servidumbre voluntaria,
el porqué del amor al verdugo. Intentar interrumpir esa dialéctica siniestra supone reparar en una fuerza inevitable y transformadora que nos atraviesa y que se parece mucho a eso que algunos llaman el lazo social, solo que ese lazo es un vínculo que no solo se juega en el reconocimiento del otro minúsculo, en la diferencia, como quiere Badiou, sino que se inscribe en una historia social que no es otra que la historia de la lucha de clases. Entonces, como un intento de reflexionar sobre esa subjetividad cautiva, limitada en la posibilidad de decir basta y echar a andar, voy a traer aquí a León Rosichner. Y lo hago porque León es, a mi juicio, el pensador más original y uno de los más luminosos que tenemos. La hipótesis fuerte que introduce León es que la tecnología cristiana, organizadora de la mente y del alma humana, antecede a la tecnología capitalista de los medios de producción. La antecede y la anticipa. Lo que León afirma es que hubiera sido imposible la implantación de la producción económica capitalista si antes la tecnología cristiana no hubiera preparado el sustrato subjetivo. Y tal vez no sería arriesgar demasiado sugerir aquí que no haber tenido en cuenta la subjetividad sobre la que el capitalismo se asentó ha sido el motivo por el que fracasaron los intentos de construir un sistema socialista. El cristianismo triunfó porque logró crear la estructura interior sobre la que se impuso la sociedad de clases. El cristianismo triunfó porque logró instalar en el seno de la subjetividad esa instancia que decide lo que el sujeto experimenta como verdad. El cristianismo triunfó cuando fundó ese espacio íntimo basado en el amor a Dios, sobre el que se construyó el amor al dinero, que capturó a su vez la conciencia teórica del sujeto crítico, volviéndolo impotente en su posibilidad de rebelarse. Esto es, volviéndolo impotente en su deseo de transformar el orden del capital y ofreciendo como premio consuelo un racionalismo que solo aspira a reformar la realidad en el plano de lo simbólico. Así como dentro de la lógica cristiana, todo lazo social queda subordinado, intermediado por el amor a Dios, en la lógica capitalista, todo vínculo queda secundarizado, sometido al dinero, ese objeto máximo, ese operador que no designa cualidad humana alguna, sino que entroniza la condición de poseedor y en su abstracción diluye la historia y disuelve las causas que llevaron, no solo a que algunos lo posean y otros no, sino a los motivos que confluyeron para instalarlo y garantizar su vigencia como equivalente universal. Fue con el ingreso a la cultura donde ese amor freudiano que se gestó en la infancia con la madre, ese amor material y sensible, fue derrotado y solo recuperado después para llevarlo a la victoria a través de la gracia divina, despojado de toda materia sensible. Esto es lo que afirma León Rosichner en Materialismo ensoñado. De modo tal que aquello que comenzó como saber sensible y material del cuerpo en el vínculo con la madre, se degradó a favor de un vínculo espiritual con un poder masculino abstracto que hace caso omiso de la materia sensible y se realiza cuando logra imponer la ley del valor sobre los cuerpos. Y la madre, lo oculto en la triangularidad cristiana, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es justamente eso a donde Freud fue a buscar el origen del amor, del vínculo materno-filial. Freud lo halló en esas primeras experiencias cuerpo a cuerpo, en esa concordancia de afectos, sabores, olores, recorrido y contacto entre superficies, cavidades húmedas del cuerpo erógeno, sensaciones ritmadas por la melodía sonora de la voz materna. Relación materno-filial que pienso no como un vínculo simbiótico, sino como reconocimiento mutuo entre dos sujetos. La mujer madre fue reemplazada en el cristianismo por esa ficción insustancial, asexuada, abstracta, de modo tal que el Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de la materialidad sensible de la madre. La cualidad femenina del triángulo
fue sencillamente abolida. En el Edipo freudiano, el padre aparece imponiéndose a partir de la amenaza de castración, pero el infans, en su asimetría de poder, lo enfrenta imaginariamente. Antes de someterse, desafía la amenaza de castración. En cambio, en la triangularidad cristiana no hay enfrentamiento. La amenaza de castración en el Edipo freudiano se efectivizó en la triangularidad cristiana como castración consumada. En el cristianismo ya no hay más una ley exterior a la cual se pueda desafiar y enfrentar. Ahora todo se reduce al sometimiento. Todo se reduce a renunciar a cualquier enfrentamiento individual y colectivo a un orden opresor por amor a Dios que es un amor cautivo, amor genuflexo, que le sirve de sustrato, que le es funcional al capitalismo. Tal vez el concepto lacaniano de castración, de sujeto barrado, de operación trascendente para la estructuración del psiquismo y de la inclusión social, devenga así en pura descripción antes que en explicación, y caracteriza muy bien no solo su eficacia simbólica, sino también su eficacia en la permanencia del sometimiento a un orden opresor. Con razón, Lila Feldman se pregunta, y la cito, ¿por qué seguimos repitiendo el término castración, enmascarando la verdad de su palabra como si utilizarla casi como un eufemismo para designar otras cosas la tornara menos violenta? Volviendo al inicio, ¿qué futuro nos espera? Lo impensable, lo inimaginable, es una humanidad que diga basta, que eche a andar y que su marcha de gigantes no se detenga hasta lograr un mundo mejor al que tenemos. A esto, Rosy Braidotti me responde diciendo, y la cito, es una larga cita. Rosy Braidotti me responde diciendo que el problema reside en que hablamos de capitalismo, pero el capitalismo ya no es más el de Marx. Este es un capitalismo distinto. El capitalismo de hoy en día ya no necesita producir nada para ganar dinero. Puede sacar provecho de la nada. Por ejemplo, inventando una nueva mercadería como el crédito. El capitalismo contemporáneo gana dinero a partir del conocimiento, las neurociencias, las tecnologías de la información, los algoritmos. Todo eso es el capital. Y actualmente todo eso resulta difícil de entender incluso para la izquierda. La izquierda aún propone esquemas para reformar la economía que no describen el sistema económico actual. Y resulta difícil de entender porque estamos todos atrapados ahí. Por eso el capitalismo funciona. Y por eso los análisis marxistas que auguraban la caída del capitalismo fallaron. Lo que aprendimos a partir de 1968 es que el capitalismo nunca cae, se transforma, se adapta, adopta otras modalidades, pero no cae. Lo que nos queda entonces es desvincularnos y tomar distancia de los modelos de consumo. Tenemos que darnos cuenta que, contrariamente a la idea marxista-leninista de una revolución global, los cambios que podemos conseguir son colectivos, sí, pero paso a paso, tomando distancia. Veamos cómo el feminismo nos ha enseñado a distanciarnos de la violencia masculina, o cómo el antirracismo nos ha enseñado a distanciarnos del supremacismo blanco. Se trata de distanciarse. Es como un ejercicio de desintoxicación. Debemos desintoxicarnos de los malos hábitos de consumo. Lo que necesitamos, sigue aconsejando Rosy Braidotti, es una transformación radical siguiendo las bases del feminismo, del antirracismo y del antifascismo. Una transformación profunda en la constitución subjetiva. Y esto solo se puede dar en forma colectiva. Fin de la cita. Claro está que puedo responder a Rosy Braidotti. Puedo disentir con ella. No obstante, por ahora solo diré que coincido en que el capitalismo actual, que no es el de Marx,
tiene todos los atributos que Braidotti enuncia. Neurociencias, tecnología de la información, algoritmos, tiene todos esos atributos y muchos más. También el capitalismo tiene los recursos necesarios para incorporar, neutralizar, capitalizar el feminismo, el antirracismo, el antiespecismo. El capitalismo tiene todos los instrumentos necesarios para incorporar esas prácticas y hacerlas circular como discursos políticamente correctos, hacerlas circular como mercancías en el mercado, tal como lo vimos flagrantemente en el 68, cuando el hipismo, un movimiento contestatario y antiautoritario, fue incorporado y neutralizado para terminar en Plaza Francia como feria de artesanía o en el Bolsón. No obstante, insisto, porque coincido en el final de la cita, una transformación profunda en la constitución subjetiva, y esto solo se puede dar en forma colectiva. Rossi Braidotti me había impactado profundamente en 1994 con sus sujetos nómades, tanto como lo hizo Dana Haraway con el Manifiesto para Cyborg de 1991. La mitología que por entonces Dana Haraway introdujo con el cyborg estuvo apoyada en la crítica al sujeto autónomo y centrado de la modernidad. Haraway afirmaba allí que en el mismo instante que las nuevas tecnologías impactan en los cuerpos de las personas, empiezan a generar nuevos tipos de subjetividades y nuevos tipos de organismos cibernéticos que ella llamó cyborgs. El Manifiesto para Cyborg de 1984, que tuvo difusión global en el 91, se convirtió en aquel entonces en una llamada de atención, una convocatoria política y estratégica para evitar caer en la realidad marcada por la opresión. Pues bien, la misma Dana Haraway vuelve para decirnos que hoy en día no nos queda otra que el parentesco consciente, una tecnología para construir lazos con otros. En su nuevo libro, Seguir con el problema, generar parentesco en el Tuluceno, ella anuncia su consigna: hagamos parientes, no hijos. Según Haraway, estos tiempos confusos solo pueden transitarse, solo se pueden resistir si armamos espacios de refugio que superen las limitaciones del Holoceno, nuestra ya vieja modernidad, ese periodo tan de humanos y sociedades. ¿Cabe hacerlo de siempre? ¿Cabe seguir haciendo lo mismo? Se pregunta, ¿ir siempre para atrás? ¿O al contrario, debemos asumir el problema e intentar sobrevivir en este mundo herido? Lo primero supone la ciencia, el progreso, los viejos trucos. Lo segundo, el pacto, hacer ensamblajes, asambleas, refugios para distintos, lazos sociales con los diferentes. La cito: parentescos, pues, voluntarios y sin biología. Estoy harta de establecer vínculos a través de la familia y ansío modelos de solidaridad, de unidad y diferencia humanos basados en la amistad, el trabajo, los objetivos parcialmente compartidos. Mi propósito es hacer que pariente signifique algo diferente, algo más que entidades conectadas por sus ancestros o su genealogía. A fin de cuentas, pariente tiene que ver con relación, aunque sea bizarra, relación con máquinas, relación entre seres vivos, relación con plantas, relación con cadenas que nos ensamblen a comunidades de otros sobrevivientes de esta crisis perpetua. Cierro la cita. El parentesco al que nos invita Haraway no es entonces un parentesco de los que se heredan, es un lazo que se hace. De modo tal que hacer parientes y no bebés se nos propone como método de supervivencia y también como método para el trabajo intelectual. Frente al antropoceno, esa etapa geológica en la que estamos, caracterizada por la destrucción del planeta a causa de la actividad depredadora del capitalismo, ella propone advenir al Tuluceno, etapa en la que el espacio y el tiempo estén al servicio de la sanación parcial, la regeneración de los tentáculos amputados.
Y para Haraway, los tentáculos se restauran a partir del rediseño, en el contacto, en los vínculos de unos con otros, un modo de producir saber a partir de la articulación y la posibilidad de crear responsabilidades y habilidades para responder ante un planeta que necesitamos, pero que no nos necesita. En definitiva, la resistencia a entregarnos a un apocalipsis fatalista. Haraway nos previene frente a la tentación de buscar una solución, la tentación de clausurar la catástrofe actual, imaginando una solución definitiva que venga de la tecnología, cualquiera ésta sea, o dando todo por perdido como si nada pudiera hacerse ya. Ella propone seguir con el problema, regenerar tentáculos en configuraciones inacabadas. Pero Dana Haraway va más allá, apela a un escandaloso llamado a generar parentescos extraños, antiespecistas y celebratorios para quienes eligen no traer descendencia a este mundo. Propuestas como la de Rossi Braidotti, la de Dana Haraway, iniciativas poshumanistas que se despliegan en el amplio espectro de la interseccionalidad, que integran el ideario marxista con el feminismo, con el antiespecismo, con el anticapacitismo, con el anticolonialismo, con el antirracismo, con todos esos anti como estrategia para arribar a una transformación profunda en la subjetividad, no se reducen a autoras como Rossi Braidotti y Dana Haraway. Desde las 13 ecologías de Guattari y el animal que luego sigo estando de Derrida, junto al feminismo negro, el feminismo decolonial, el feminismo lévico, el xenofeminismo de Helen Hester y tantos más, son muchas las autoras y los autores que sembraron el camino que nos trajo hasta aquí. ¿Qué futuro nos espera? Quienes auguran el fin del mundo, el fin del capitalismo o peor aún, un capitalismo infinito, también sentencian el fin del psicoanálisis. Pero el psicoanálisis tiene asegurado su lugar en el siglo que recién comienza, porque aún no han sido respondidos los interrogantes que le dieron existencia. Con esto quiero decir que el psicoanálisis que viene, el que se merece permanecer en el siglo XXI, no puede ser otro que un psicoanálisis articulado con el feminismo, trascendiendo los límites de la cultura represiva. No los psicoanálisis adaptacionistas que tienden a silenciar todo aquello que ponga en riesgo lo instituido. No los psicoanálisis que condenan la homosexualidad como imposturas perversas y clausuran las transidentidades como psicosis, resultado de la forclusión del nombre del Padre. Sí, el psicoanálisis dispuesto a aceptar que lo universal de la atención flotante es a menudo un punto de vista particular, blanco, occidental, burgués, heterocentrado. El psicoanálisis que se merece permanecer en el siglo XXI es un psicoanálisis dispuesto a aceptar que lo universal de la teoría es producido por la universalización de un particularismo cultural o de género. Entonces, sí al psicoanálisis que nos conduzca a la decolonialidad de nuestra praxis, abrir el espacio clínico y nuestra teoría para explorar el racismo, la heteronormatividad, el sexismo, la opresión de clase y el capacitismo que nos amenaza permanentemente con una propuesta de silencio cómplice. Sí al psicoanálisis que se incluya en la huella abierta por el Freud de psicología de las masas, el del malestar en la cultura, el interlocutor de Einstein, el psicoanálisis que sostenga los interrogantes que develaron a Wilhelm Reich y al freudomarxismo, el psicoanálisis que en la Argentina disputó el dominio de la psiquiatría manicomial hegemónica en la década del 40, el del grupo Plataforma que partió en dos al psicoanálisis mundial, el de los equipos asistenciales de los organismos de derechos humanos, el que acompañó a las madres de Plaza de Mayo y estuvo presente en el debate acerca de la filiación, la identidad
y la restitución junto a las abuelas. El psicoanálisis, que produjo agudas reflexiones y aprendió a leer los síntomas sociales en el sufrimiento individual durante la catástrofe del 2001-2002. El psicoanálisis, que tuvo en las voces de León Rosichner, de Silvia Bleichmar, de Giru García Reynoso, de Mari Langer, de José Blecher, de Pillon Rivière, de Fernando Ulloa, su expresión más lúcida e innovadora. Y por sobre todo, el psicoanálisis que merece permanecer en el siglo XXI no puede ser otro que el psicoanálisis que descansa en las nuevas generaciones de psicoanalistas informales, en quienes habitan las trincheras, en quienes nutren la frontera. Tal vez es allí donde se encuentre el germen del psicoanálisis futuro, en la potente producción asistemática, desprolija, irreverente de los psicoanalistas informales. A quienes me hayan podido seguir hasta aquí, muchas gracias y mi mejor disposición para conversar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por lo que dijiste, por la exposición y por el elogio a nuestro colegio, que viniendo de vos, la verdad, y en esos términos, la verdad, nos llena de alegría y de orgullo. Muchas gracias. Bueno, queda abierto para intervenciones, preguntas, comentarios. Vayan levantando la mano y así pueden intervenir. También pueden hacerlo a través del chat si así lo prefieren. Magda, hay un comentario escrito. Dale, ahí lo miro. Norberto Dosoretz dice, de acuerdo a las nuevas mercancías del capitalismo, las redes sociales creo que son una de esas mercancías. Es un elemento de destrucción social. Paradójicamente, a red social se lo podría relacionar con la obra de Fromm, Miedo a la libertad. Otra intervención de Lila Feldman. Un lujo y un placer escucharte, Juan Carlos. Agradecidísima y honrada por tu cita. Solo aclarar que aquel artículo de castración fue escrito en coautoría con Mercedes y Calese. Bueno, no sé. María Casariego dice, pensando en las masas artificiales como modos de regular la cultura, podemos pensar a los medios como las nuevas masas artificiales. Bueno, hay dos menciones entonces a la Miren, cuestión de las redes sociales. El asunto de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, en fin, cuando empezaron a hacerse populares, digamos, empezaron a hacerse de uso común, hubo toda una discusión sobre si iba a ser bueno o malo, si las nuevas tecnologías iban a generar... ¿No se me oye? Sí, perfecto. Sí, lo más bien. Si las nuevas tecnologías iban a ser un avance, un retroceso, sobre todo para aquello que tenía que ver con
al principio con la educación, pero también con el desarrollo de la subjetividad y como un aporte. Ya a esta altura es tarde para eso. Ya las nuevas tecnologías se instalaron y incluso felizmente piensen ustedes que en la educación lo que costó aceptar que incluyan la computadora en los colegios, y sin embargo, si no hubiera sido por eso, durante los años de la pandemia, hubiera sido fatal el grado de aislamiento en la que quedaban todos los chicos en edad escolar, ¿no? A mí me parece que las redes sociales, las nuevas tecnologías en general, incluso los videojuegos, tienen una importancia fundamental y significativa y que es muy difícil satanizarlas como idealizarlas. Pero pienso fundamentalmente en el Me Too. Para el feminismo contemporáneo, lo que significó la denuncia que se hizo de Harvey Weinstein en el año 17, que originó el Me Too, el Yo También, y cómo ese movimiento político que se instaló en las redes fue un movimiento muy, muy importante, de gran avanzada. No quiero decir que compita con las marchas, por ejemplo, las marchas por el Ni Una Menos o por la legalización del aborto, que es hechos políticos potentes donde van a la plaza. Pero el espacio, el ciberespacio, también es un lugar para dar la batalla con respecto desde ya al feminismo, al antirracismo, y hay que darla porque es un espacio conquistado. Pero efectivamente ni ese ni el de los medios de comunicación es un espacio nuestro, en el sentido, si nuestro es de los sectores más progresistas, de los sectores, esos que yo decía antes, como los que constituyen la base de una nueva subjetividad, los sectores anticolonialista, antirracista, anticapacitista, antiespecista. Pero también ahí es un espacio de enfrentamiento con todos los riesgos, porque también está la ironía de que estos discursos a los que me sumo, que son discursos políticamente correctos, el discurso, por ejemplo, feminista, de los feminismos, que están dentro de un amplísimo espectro, el antirracista, el antiespecista, son discursos fundamentales, sobre todo estas autoras que traje, Dana Haraway, pero también está desde Derrida todavía, ¿no? Helen Hester, en general autoras que son antiespecistas, que hacen esa interseccionalidad entre un discurso marxista de emancipación y discursos feministas y antiespecistas. Me parece que son discursos fáciles de ser captados, de ser neutralizados, de ser incorporados, como eso que decía, ¿no? Como discursos políticamente correctos que se quedan finalmente neutralizados. Piensen ustedes que, a ver, ustedes en general son jóvenes, pero ellos para algo tienen que servir mis años. Cuando en la década fines de la década del 60 yo me acerqué al feminismo desde el psicoanálisis, y sin duda gracias a Mary Langer, había muy poco feminismo teórico. Era tan fácil ubicarse, era tan fácil saber quiénes eran las autoras fundamentales y con quién uno estaba de acuerdo. Y ese fue un movimiento muy importante, pero en esa época hablar de feminismo era una mala palabra. Yo recuerdo que las mujeres, incluso mujeres progresistas y de avanzada, cuando hablábamos de feminismo decían, yo soy femenina, yo no soy femenina. El feminismo era una mala palabra. ¿Sí? Y hoy en día, no solo el feminismo está en los medios, hay una especie de orgullo de ser feminista, está en las Naciones Unidas, está en el Banco Interamericano de Desarrollo, está en el Banco Mundial, y las propuestas de género
son propuestas que vienen del establishment de arriba de todo, para abajo. Se ha avanzado muchísimo, pero también hay que reconocer que el sistema tiene una capacidad de capturar todos esos aspectos y los cambios en la subjetividad para que todo siga igual, a la Lampedusa, ¿no? A la gotapardista. Obviamente que el psicoanálisis no se salva también de caer dentro de esa estrategia, ¿no? De todas formas, yo creo que justamente, y no por casualidad, en la Argentina hay una historia muy, muy particular, muy diferente del psicoanálisis global incluso, que has tenido siempre, en general, pese al espectro amplísimo de psicoanálisis que dominan nuestro paisaje habitual, ha tenido siempre una cierta distancia, sobre todo con el psicoanálisis adaptacionista que triunfó en los Estados Unidos, viniendo todo el angloamericano, ¿no? Todo lo que vino a partir de la muerte de Freud. Oscar Sotolano. Hola, Juan Carlos. Como de costumbre, tus exposiciones tienen un nivel de circulación por autores, problemas, temáticas, que hace que sea difícil encontrar un eje directo de conversación. Es decir, porque me surgen montones de temas, entonces lo difícil es porque uno tiene que elegir. Pero te diría cierta preocupación, extrañeza, en realidad, en relación al perfil que vos le vas formulando a tu propuesta, que no es propuesta, pero después termina siendo propuesta. Por ejemplo, el psicoanálisis tiene su lugar en estas periferias, no las llamaste así, en estos espacios que van surgiendo de creación, etcétera, etcétera, lo cual es cierto. Y hay un punto que me pregunto, ¿alcanza? Porque si hay algo que tiene el capitalismo, es la idealización permanente de lo nuevo. Y lo que ha creado es una máquina gigantesca de fragmentaciones. Todo se fragmenta. Se fragmentan las ideas, se fragmentan los grupos, se fragmentan los ejes teóricos, se fragmenta, con lo cual empieza a haber algo de lo que un antropólogo llamaba lo pequeño es hermoso. En una especie de canto antropológico a lo... ¿dónde fuiste? Ah, me cambió toda la pantalla y te estaba hablando a vos directamente y cambiaste el lugar. Porque vos decías, por ejemplo, digamos, este capitalismo no es el de Marx, obviamente. Este capitalismo no es el de Marx, entre otras cosas, porque cambiaron tan profundamente las condiciones tecnológicas de concentración de capital, etcétera, en miles de factores que hacen que no pueda ser el de Marx. Pero, sin embargo, tiene todos los elementos que el que Marx pensó, por lo menos en mi impresión. Es decir, tiene todos aquellos elementos que hacían que Marx escribiera el fetichismo de la mercancía. Y que entonces la mercancía pueda ser todo en este territorio donde puede ser fetiche la diversidad sexual, puede ser mercancía la diversidad sexual, puede ser mercancía
el Che Guevara y puede ser mercancía cualquier cosa. Esta es una peculiaridad que tiene el capitalismo. Por eso la discusión sobre lo tecnológico pierde un poco de sentido porque se forma una discusión tecnocrática. Si sirve, si la tecnología sí o la tecnología no. Yo estoy de acuerdo, ¿no? Sirve para muchas cosas, no sirve para otras, es terrible en muchos aspectos. Y sin embargo hace que, por ejemplo, hayamos podido estar durante todo este periodo de pandemia intercambiando y haciendo lazos en estos pequeños mundos que se van organizando. Ahora, hay un lugar que vos pienses de rescate de ciertas tradiciones, yo llamaría hasta de un pensamiento clásico. Es decir, ¿qué del Freud? ¿Qué de Marx? ¿Qué de los autores que forjaron un debate profundo contra el capitalismo sigue teniendo vigencia? Si es que la tiene o no. Porque si no hay un riesgo de deriva, que no sé si está en tu planteo, porque el momento en que citas a algunos autores que toman cierta dimensión de Woodstock, y después vos mismo criticás esa dimensión, y los mandaste al bolsón, hace evidente que hay un punto de polémica dentro de vos mismo con esta cuestión. Pero me importa qué categorías que el psicoanálisis ha producido, qué categorías que el marxismo ha producido, es necesario mantener y recuperar en tanto y en cuanto hay una especie de avance brutal sobre que todo lo que no sea novedoso, que plantee una ubicación frente a eso que se impone como nuevo, tiene que ser el eje absoluto de pensamiento, con lo cual hay una especie de pérdida de tradiciones. Tradiciones, linajes, linajes culturales. Y ahí hay un punto en que no me queda claro dónde estás vos, o si estás ubicado en ese debate o en otro, si te interesa ese debate, porque me parece un debate central para el psicoanálisis, en la práctica concreta. A ver, si hoy vamos a... Perdón, hay, decime si me estoy yendo demasiado. Ahí lo veo a Miguel. ¿Quiénes son los practicantes hoy del psicoanálisis? Al mismo tiempo, muchos de ellos son practicantes del psicoanálisis que no, muchos ni siquiera pasan por los análisis. Se formaron en las universidades y están en los espacios marginales. ¿Rescatamos cierta tradición que tiene que ver con formas de formación o no? Aún con toda la discusión que hay que tener con las formas canónicas de formación. De hecho, estamos en una institución que no mantiene ninguna, por lo menos no mantiene las centrales, esas que, pero sí el intercambio, la supervisión, la discusión, porque hay un borde en que me interesan las bases que pueden ser fundamento de acercarse a lo nuevo, para que además lo nuevo intervenga sobre algo y no intervenga en vacío sobre sí mismo. Paro ahí, no sé si fui mínimamente claro. Sí, claro que sí. Y muchas gracias por tu intervención, que efectivamente toma algunos de los puntos, pero a ver, yo creo que tal vez un punto fundamental fue de lo que dije y lo que pienso, es por qué fracasaron los intentos de construir otro tipo de sociedad, una sociedad socialista, y pensar que a lo mejor no haber tenido en cuenta la subjetividad
ha sido la causa, o una de las causas, por la que fracasaron los intentos de construir otro tipo de sociedad basándose solamente en confiar en los cambios económicos. Y como si se trata de cambios en la subjetividad, que son los que no habilitaron, por eso traje a León, con respecto a una idea que León tiene, de justamente que esa subjetividad es una subjetividad cautiva, que él lo refiere al cristianismo, sobre la que fue la matriz sobre la que se asentó el capitalismo, y que hubiera sido imposible si no hubiera previamente sido capturada y tomada por el cristianismo. Yo, de todas formas, creo que la respuesta está en lo mismo. En un momento dado, y lo pensé mucho, ustedes imaginan que yo pensé cada palabra, cada coma de lo que dije hoy, y pensé en que los iba a recontraaburrir citando al Freud de Malestar en la Cultura, que seguramente todos ustedes se lo saben de memoria. Sin embargo, hice virtud de citar al Malestar en la Cultura, de citar el sentimiento de culpabilidad y la instalación del superyo como una ciudad conquistada, un baluarte en una ciudad conquistada, porque me interesa dejar bien en claro que la base es esa, y que eso es patrimonio, es nuestro patrimonio, es la base fundamental, es sobre lo que se ha armado este edificio, que seguramente tenemos que desarmar, que tenemos que demoler, porque qué duda cabe que es un edificio, un monumental edificio, el edificio psicoanalítico, organizado y estructurado en Europa, en el epicentro del capitalismo, en momentos donde Europa dominaba, colonizaba el mundo. Entonces nos toca a nosotros, tal vez justamente, hacer todo ese trabajo, así como ya hace muchos años venimos haciéndolo, de revisar los estereotipos patriarcales de lo que el psicoanálisis ha quedado tributario y despojarlo, pero no del psicoanálisis, pero sí de los estereotipos patriarcales. Trabajar lo mismo con respecto al racismo, el racismo que hay en la teoría, el racismo que hay en la propia práctica también, en la clínica, el colonialismo, sobre todo el colonialismo, porque es una práctica colonizada la nuestra. Lo que no quiere decir que tenemos que renunciar a ello, pero sí es nuestra obligación darnos cuenta que no podemos recostarnos en la teoría y en la universalidad de la teoría, porque esa universalidad es muy particular. Gracias. Miguel Toyo. Bueno, primero agradecerte, Juan Carlos, no solo por lo de hoy, por lo de siempre. Algo recién respondiste acerca de mi pregunta y mi reflexión, porque vos hablaste de la necesidad de colonizar nuestra praxis. Y recordaba que Aníbal Quijano habla de la colonialidad del ser, del saber y del poder, ¿no? Y del saber, bueno, vos has puesto muchos ejemplos con esto de revisar los estereotipos patriarcales, mencionándolo a Mimi Langer, la cita que trajiste de Lila Feldman. Sin duda la cuestión del poder, la acabas de mencionar recién, el monumental edificio psicoanalítico, es decir, aquellos enclaves que tiene nuestra institucionalidad psicoanalítica con los poderes reales, ¿no?
Y por otro lado, la colonialidad del ser, es decir, ¿qué es ser psicoanalista, no? Y, bueno, muchas de las cosas que has dicho me aportan un montón al respecto. Y es lo último que trajiste, una de las últimas cosas acerca de esto de la transformación profunda en la subjetividad de Braidotti, que solo se logra mediante la lucha colectiva, algo así es la cita. Me hace pensar en, bueno, cuál es nuestro trabajo en nuestra subjetividad como psicoanalistas, comprometiéndonos, integrándonos a las luchas colectivas, ¿no? Vos mencionaste justamente también el trabajo de psicoanálisis en relación a los organismos de derechos humanos, en relación a las luchas feministas. Me parece que has dado sobrados ejemplos, pero bueno, me preguntaba qué otras formas hay de decolonizarlo, ¿no? Pero bueno, preguntaba... Bueno, coincido y por supuesto que todo el grupo, no solo Aníbal Quijano, ¿no? María Lugones, también incluso todas las feministas que trabajaron en ese grupo, esa es una línea fundamental, la de incluso no solo decolonizar el movimiento, el psicoanálisis, sino también el marxismo, porque después de todo el marxismo-leninismo es también otro de los monumentales edificios importados y producidos dentro de, que es innegable el impacto que eso tiene dentro de el poder colonial. Entonces sí creo que a los latinoamericanos nos toca un trabajo de trabajar con la colonialidad del poder, del saber, y creo que y con el racismo. Y con respecto al racismo o al antirracismo presente en nuestra práctica, eso para los argentinos es algo muy, muy bloqueado. No somos Brasil, no somos Estados Unidos, pero hay muy poco trabajo hecho, sobre todo pensando en los cuerpos. No es lo mismo hablar del antirracismo siendo blanco que siendo negro. Y no es lo mismo ser un psicoanalista blanco y varón, por supuesto, que ser un psicoanalista negro. En Estados Unidos, en Brasil, hay psicoanalistas negros. Eso no es garantía de nada, porque pueden estar, por supuesto, que repitiendo y totalmente colonizados, ¿no? Desde Frank Fanon ya sabemos lo que es la colonización de la mente. Pero me parece que es importante trabajar y empezar a escuchar las voces de los psicoanalistas y de las psicoanalistas que se han formado y que trabajan como psicoanalistas y que tienen la experiencia de la diferencia racial en su propio cuerpo. Incluso y fundamentalmente, porque ahí con los estudios coloniales hay varias, por supuesto, igual que el feminismo. Cuando yo empecé con los estudios de coloniales era tan fácil, eran poquitos. A mí me tocaron épocas tan sencillas, tan sencilla. Cuando yo me recibí de médico y uno quería ser psicoanalista, era tan fácil. Había que entrar a la Asociación Psicoanalítica Argentina. No era fácil entrar, pero una vez que uno entraba, eso era. Y era uno, y nada más. Uno quería formarse como psicoanalista, entraba a la asociación y chao. Uno quería trabajar con el feminismo y ya sabía que había 2 o 3 referentes, que era Judith Butler, Teresa Lauretti, Isabel Larguía, si uno pretendía psicoanalista, y ya, no había más, ¿no?
después ahora se complejizó muchísimo y se abrió muchísimo. Los estudios decoloniales, de colonización, los postcoloniales, también eran muy poquitos. Los estudios postcoloniales empezaron siendo los estudios en las universidades top del mundo, de las indias, de las vietnamitas, de todos los países que se habían liberado de las metrópolis últimamente, pero no América Latina. América Latina tiene una larga tradición y se piensa que como nosotros desde 1810 ya no dependía, o toda América casi, desde esa época ya no estamos colonizados, ya lo nuestro ya no es colonización. La causa cesó y entonces los efectos también. Entonces hubo toda una ampliación de esos estudios decoloniales, que son en general los estudios de las indias, de las vietnamitas, y la diferencia con los estudios decoloniales en América Latina, que me parece que es un trabajo que nos queda, incluso en la teoría. Si uno vuelve a leer, yo he leído algunos fragmentos de Freud, no se puede creer, él habla de los impulsos primitivos que pasan del inconsciente al preconsciente, pero lo dice con todas las palabras, tengo la cita, es como los negros que se vuelven mestizos y que después se vuelven blancos. Así, no cabe duda de que esos conceptos racistas están incluso en las metáforas que Freud utiliza para la explicación del inconsciente. Y yo creo que, y eso nosotros lo repetimos, lo sabemos, y lo oímos, a veces con cierto oído crítico. A lo mejor alguno de ustedes me viene ahora una anécdota, alguno de ustedes estuvo en el encuentro con la planche que convocó Silvia Bleichmann hace unos años. Hace unos años, José Cernadas me parece que Silvia Bleichmann lo invitó a la planche. Y la planche, en un grupo relativamente reducido de psicoanalistas, quiso explicar cómo era la impronta del deseo materno sobre esa superficie lisa que es una subjetividad del recién nacido que todavía no ha sido impactada por el deseo, no ha sido dibujada como un palimpsesto, ¿no? Y entonces no se le ocurrió nada mejor, y además fue muy gracioso, porque no se le ocurrió nada mejor que decir, como metáfora, que es como cuando los españoles llegaron a América, que no había, que ellos imprimían, ahí se dio cuenta que más vale no se metía con los aztecas y empezó a bajar, y los únicos que le encontró ahí fueron los incas. Entonces, y nosotros nos quedamos perplejos porque además de ser subdesarrollados y colonizados, somos gente muy educada y no íbamos a saltarle a la yugular ni decirle que estaba diciendo una barbaridad, que antes que esa cultura llegara a América, había otras culturas en América, que no éramos una superficie lisa. Pero en la mente de los psicoanalistas, esas metáforas están presentes y nosotros creo que es tarea ir revisando eso. Y sobre todo, como decía, yo me quedé en el comentario de Estados Unidos y de Brasil, que está tan cerca, porque ahí hay producción de psicoanalistas negros y hay mucha producción últimamente, sino lo que está pasando en Israel. Israel es la presencia, es en acto en este momento, los efectos de la colonización sobre los palestinos y el trabajo de los psicoanalistas palestinos y la diferencia que hay entre el trabajo de las psicoanalistas palestinos, porque los que conozco son mujeres,
con los psicoanalistas europeos, progresistas, de izquierda, que van a trabajar a Israel o a Gaza o a Palestina, para trabajar de buena fe con su práctica teórica y clínica con los palestinos, pero que en última instancia terminan psicopatologizando la rebelión de los palestinos. Me parece, Magdalena, que estás... No se te escucha, Magda. No está muteada, pero no se le... Supongo que le querés dar la palabra a Palabra. Hermes. Bueno, Dale. intervengo, si les parece, aprovechando el silencio. Sí, bueno, primero felicitar a Juan Carlos. Su planteo me parece removedor, provocativo. Yo cuando veía, hablando del título, cuando veía el título de la convocatoria de hoy, lo que me resultaba inquietante no era pensar en qué futuro, o sea, la respuesta a qué futuro nos esperaba, sino la idea de que hubiera un futuro que nos esperara. Eso me parecía inquietante. Digo, ¿cómo va a haber un futuro que nos espere, no? Yo no puedo imaginar el futuro, pero si algo puedo imaginarme es que no me espera. Digo, porque no está dado y por lo tanto no es el camino hacia el cual voy. Eso es una primera cosa que a mí me inquietaba de la pregunta. Después, claro, Juan Carlos lo va matizando la pregunta esta. Lo segundo que me inquietaba era preguntarme cuándo es el futuro, ¿no? ¿Cómo distinguir, yo diría, el futuro del mañana? ¿Ah? ¿Qué cambio cualitativo o radical deberá haber para que nosotros digamos que estamos en ese futuro, para ver el recorrido que hicimos de este presente? Y cuando este futuro no es otra cosa que la continuación mansa de la insoportable levedad del presente, ¿no? ¿Cuándo llega el futuro? Entonces, ¿cuándo se hace la retrospectiva para tener un juicio sobre el camino? Esa era otra cosa que me inquieta. Y lo otro es, esto que interesante que planteaba Juan Carlos, que era cómo el cristianismo había creado un sistema de pensamientos e ideas que había allanado el camino para la instalación del capitalismo. Yo digo, bueno, parecería que también allanó el camino para la instalación de los movimientos o de oposición, de resistencia y de construcción de alternativas teóricas al capitalismo, que también están asentados sobre la matriz cristiana de alguna manera, y que permiten transitar con tanta comodidad del fetichismo del dinero al fetichismo del Estado, al fetichismo del partido, al fetichismo de la clase. Digo, ¿cómo transitar ese camino entonces por un sendero que realmente logre ser pensado como una alternativa, como un lugar epistemológicamente diferente a esa matriz del cristianismo? Esas son algunas de las cuestiones que me provoca la intervención de Carlos, y muchas gracias. Gracias, Hermes. Mira, por eso me gustó, a pesar de que tengo profundas diferencias, pero la vengo siguiendo y es una autora que siempre me hace pensar, y eso es lo bueno, ¿no? Dana Haraway. Porque justamente lo que propone Dana Haraway, y eso es lo que traté de comunicar, es, incluso en el título de su libro, es seguir con el problema. Ella lo que dice, basta de buscar soluciones, cualquier solución, basta de buscar que la solución está en una revolución social global, que la solución está en la destrucción del globo, basta de buscar soluciones. El título es Seguir con el problema. Seguir con el problema, que significa regenerar los tentáculos en el Tuluceno. Me extraña que no me hayan preguntado por el Tuluceno, pero bueno, el Tuluceno vendría a ser una etapa antropológica, una etapa no antropológica, una etapa en la evolución que reemplace al antropoceno, a esta etapa geológica en la que estamos,
y que ella le puso el título de Tuluceno. Yo digo Tuluceno con una simplicidad, pero se escribe CHTHU, así que es Tuluceno, ¿no? Y el Tuluceno es algo que ella inventó como una etapa que va a reemplazar al Antropoceno, que la estamos viviendo, en base a un arácnido que existe en los bosques de secuoya de California del Norte, que es una araña que tiene 8 tentáculos, que tiene una característica muy especial, y es que cuando esos tentáculos se amputan, empiezan a crecer de una manera absolutamente imprevista, absolutamente que uno no puede seguir, no hay una estructura, no hay un sistema, puede ser en forma de red, puede ser en forma de rizoma, puede ser en forma de tela, es decir, es imposible saber, pero se va regenerando esos tentáculos. Cuando lo que propone Dana Haraway, con quien mi diferencia fundamental es que no toma en cuenta la lucha de clases, lo que ella propone es la regeneración de los tentáculos. Sigamos con el problema, no busquemos soluciones ni tecnológicas, ni de tecnología revolucionaria, ni de tecnología capitalista, sino seguir con el problema, pero regenerando esos tentáculos a partir de lazos que son, en cierto sentido, muy escandalosos, porque ella dice, basta de hacer bebés, basta de hacer bebés, hagamos parientes, hagamos lazos, pero cuando ella dice hagamos parientes, no es que nos juntemos tipo New Age con el vecino o con el pobre, el mendigo que está en la calle, lo agarremos de la mano y nos hagamos parientes, sino hagámonos parientes con otras especies, con otras, con las plantas, con las máquinas, con las computadoras, regeneremos los tentáculos con otros humanos y también con otras especies, es decir, tiene una profunda convicción antiespecista, que es la misma que tiene Helen Hester. Helen Hester es una autora que ha escrito un libro interesantísimo y que ha generado no solo un movimiento teórico, sino también un activismo en Gran Bretaña, en la Universidad de West London, que se llama Laboria Cubonics, el grupo que ella está dirigiendo, y que ha instalado el xenofeminismo. El xenofeminismo es uno de los tantos feminismos que circulan, pero que tiene la característica de incluir el prefijo xeno, que es ajeno, extraño, alienígena. Y lo que ella propone es eso, es juntémonos con los ajenos, con los extraños, con las otras especies. No, por supuesto que no es solo ello, todo el antiespecismo tiene una larga tradición y en este momento está tan de moda que corre el riesgo justamente de lo que decía, que es de ser capturado como todos los otros, como una mercancía que circula en el mercado. Pero me parece, sí, interesante lo de seguir con el problema, lo que decías, de que no es cuestión ni de alentar lo que se nos vende de un apocalipsis. Estamos al borde de que se hunde, o que hay una solución, vaya uno a saber cuál es, incluso podía ser, en algún momento lo fue, la idea de una revolución social, que parece imposible. Mi nieta me decía, abuelo, ¿cómo va a haber una revolución social? ¿Cómo todo el mundo se va a poner de acuerdo? Y tiene una lógica implacable. Sin embargo, acabamos de pasar por la pandemia, donde cuando vino la onda de aislamiento, de no salir de la casa, se impuso en todo el mundo. En todo el mundo quiero decir que los chinos son 1.400 millones, y cuando se les impuso ciudades enteras y a la población entera
pero no solo de China, del mundo. Algo tiene que haber habido de lazo entre todos para que todo el mundo obedeciera el aislamiento como manera de sobrevivir frente a la pandemia, ¿no? Que dicho sea de paso, me parece que es un momento muy significativo en la historia de la humanidad, porque es un momento donde, por una vez, empezamos a tomar conciencia de la precariedad de nuestra presencia en el globo, porque el COVID el Omicron nos va ganando. Ya vamos por la 5ª vacuna y sigue cada vez peor. Es decir, que hay otra especie que está poniendo en jaque a la humanidad. Así que todos los estudios poshumanistas me parece que tienen una razón de ser, de haber aparecido. Bueno, Magda volvió, pero no sé si el audio le está funcionando. Juan Carlos. Sí, a mí sí. Yo escucho. Sí, ¿Se pero Magda, escucha? Magda. Sí, sí, Juan Carlos. Porque ando con un micrófono que no sé muy bien cómo anda. No, creo que voy a ser breve porque la verdad que Juan Carlos introdujo una complejidad muy grande, digamos, no solamente en la lectura inicial de su trabajo, muy completo, sino que en las respuestas que fue dando, las preguntas que surgieron. Básicamente algo que dijo Hermes me generó esta cuestión. Hermes mencionó que es esto de esperar el futuro, ¿no? En el sentido que el futuro venga hacia nosotros, cuando en realidad uno va hacia el futuro, pensé. Y en rigor de verdad me parece que, diferenciándose de otras épocas históricas en un punto que creo que Volnovi señaló muy bien, bueno, que es el alcance totalmente planetario del sistema capitalista, bueno, globalización mediante, etcétera, etcétera, de lo cual, en todo caso, la pandemia, a la que hiciste mención, da un magnífico ejemplo. No estoy tan de acuerdo en el sentido de que se pueda pensar que un lazo espontáneo, social o preexistente haya generado que los 1.400 millones de chinos se hayan solidarizado en cuanto a los recaudos a tomar con la pandemia, porque ahí ha estado mediando un Estado muy fuerte. El Partido Comunista Chino tiene 90 millones de miembros y no es tan sencillo, digamos, frente a el embate de la pandemia, desafiar, como ha pasado en Europa, las directivas, digamos, de los equipos sanitarios, etcétera. Me parece que ahí la cosa va por otro lado. Pero de cualquier manera, yo creo que dejando la globalización de lado, que no se la puede dejar, siempre ha habido largas etapas históricas de permanencia de regímenes que tenían una vertiente opresiva variable a lo largo, bueno, de la ya milenaria historia de la humanidad. Y en ese sentido me parece que lo que todavía no hay es el surgimiento de una imaginación política que permita imaginar un modo de transformación que capte, digamos, a las mentes más lúcidas y al mismo tiempo movilice a grandes sectores sociales. Es que esto nunca ha ocurrido a cada rato. El feudalismo, que fue un régimen que comprometió incluso los logros de la antigüedad clásica, duró 1000 años. Y los primeros burgos surgieron en 1100, 1200, la aparición de la burguesía, digamos, al principio como una clase minoritaria, y a partir de ahí empiezan los primeros esbozos del desarrollo del capitalismo. De manera, bueno, y han pasado ya 1000 años, digamos, menos de 1000 años de la afirmación y el desarrollo de esta nueva modalidad del capitalismo, con lo cual, digo, no hay nada que esperar, coincido en esto con Hermes. En todo caso, lo que puede ocurrir es que haya algo del orden de la imaginación política que genere vías nuevas. Algo de esto me parece que vos tratabas de mostrar cuando tomabas algunos autores, en particular esta autora creo que americana, que se aprovecha, digamos, de la creación natural, que usa como metáfora, ¿no? Ese extraño
fenómeno natural generador de tentáculos que proliferan, digamos, en determinado contexto y demás, es algo de la creación de la propia naturaleza, digamos, en todo caso una creación que no se puede pensar a sí misma, digamos, pero sí puede estimular una mente que piensa, como es la de la autora que vos llenás. Bueno, algo de este tenor, porque eso solo no alcanza, digamos, parece estar faltando. Y es lo que nos genera cierta zozobra, digamos, incluso teniendo en cuenta, bueno, que ahora somos más conscientes que nunca que también está en juego la existencia misma del planeta, en algún sentido. Bueno, no, nada más que eso. Me queda una pregunta pendiente que me parece que no sé si es lo más importante, que tiene que ver con la particular categorización que hiciste del superyo, donde tomaste como la vertiente más coercitiva y sádica del superyo, que más que regular el funcionamiento del sujeto atendiendo, digamos, la ética de las relaciones sociales, más bien se ensaña, digamos, cuanto mejor se porta el sujeto. Pero me parece que hay otra posibilidad de pensar también esa dimensión que Freud decidió llamar de esa manera, que justamente permite sostener de algún modo algo del orden de la ética también, ¿no? Habría que ver ahí cómo se lo puede eso reconsiderar. Bueno, nada más. Bueno, Juan Carlos, Magda avisa que tuvo un desperfecto en su audio, en su computadora y escucha, pero no puede hablar. Así que bueno, estamos cerca de las 10 y si querés contestar o agregar algo más. No, solamente agradecerles, primero, que la paciencia que han tenido. Y segundo, creo que no ha sido más que compartir con ustedes también toda una serie de interrogantes, porque la verdad, yo no tengo ninguna respuesta a eso. Me basé un poco en la idea esta de que digamos, que los proyectos de cambiar la sociedad, si uno anhela o se pregunta por qué contribuimos y colaboramos en sostener un sistema injusto, cuáles son los obstáculos que se oponen a que cambiemos esta sociedad, este sistema que nos oprime. Entonces, a nosotros, tal vez psicoanalistas, nos cabe tratar de responder de alguna manera. Y León responde diciendo que no ha habido la imposibilidad de hacer un cambio, se debió a que no ha habido un cambio en la subjetividad. Y entonces ahí me aparecieron los autores que plantean cambios en la subjetividad, Rossi Braidotti, Dana Haraway y todos los demás, y la sensación de que todos esos cambios en la subjetividad no garantizan un cambio, una revolución en el sentido de un cambio de sistema, ¿no? Más bien corre riesgo, pero por supuesto no estoy de acuerdo con Rossi Braidotti cuando ella dice que el capitalismo no cae nunca, que el capitalismo es infinito, que el capitalismo se adapta, adopta nuevas modalidades, pero no cae porque está dando una respuesta fatalista, pensando que el capitalismo es un sistema, a diferencia del feudalismo, de otro, que tuvo principio, pero que no tiene fin. Y yo creo que no sé si el capitalismo va a acabar con el globo, y va a ser como esa película, Miren para arriba, donde se acaba el globo pero el capitalismo sigue, pero yo pienso que es un sistema que no ha dado respuesta a ninguno de los grandes problemas de la humanidad, que la capacidad depredatoria del ecosistema está llevándonos a situaciones límites,
y que confío en que exista la posibilidad de un futuro, de que el futuro no sea la apocalipsis, ¿no? Bueno, muchas gracias. Los agradecidos siempre somos nosotros con tu generosidad, que nos permite intercambiar y pensar tan interesantes ideas. Y bueno, voy a proponer activar los micrófonos, así nos despedimos aplaudiendo, ¿sí? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Cuando te digo así, es porque hay que abrir el micrófono. Bueno. Una enfant terrible. Sí. Bueno, buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, María. Chao, Magda. Chao a todos. Parece que Magda... Sí, estás ahí, Magda, pero no te escuchamos. Haces mímica. Bueno, ¿solo automáticamente se produjo? No. No escucho. Buah. Algún virus a lo mejor. Fíjate si podés pasar el antivirus. Eso. Chau, hasta mañana a vos y bueno, chau hasta el jueves al resto. Hasta luego. A todos.